El siguiente video fue subido a la cuenta de TikTok de Aramacingo. Ella se dedica a realizar senderismo junto a varios amigos. No tiene ningún contexto paranormal en toda su cuenta, por lo que resulta extraño que en uno de sus recorridos por los senderos que suele recorrer haya captado algo realmente estremecedor. Muy atentos. Naliligaw. Wala ni mga kasama namin. Wala yung mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin kasi maliligaw kami. Gagi, malayo na sila. Wala na. Mientras las chicas iban corriendo por el sendero, parece que algo las perseguía en la lejanía. Un ser oscuro que caminaba justo detrás de ella acechándolas. Las chicas no se percataron de esto en su momento, pero muchos de los espectadores que pudieron ver este video aseguran que puede tratarse de un Shadow People o incluso una entidad demoníaca. Pero ve el video detalladamente y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video fue subido por el usuario de YouTube Work Less Enjoy Life More. Él comparte sus videos bastante entretenidos de su vida en su casa rodante, contenido muy alejado del mundo paranormal. Por eso, lo que estamos a punto de ver es algo realmente extraño y aterrador. Todo comienza una noche cuando él, estando en su casa, escucharía algo afuera que le llamaría poderosamente la atención. Hello? Al principio, él se acercaría temeroso y saludaría, pero al acercarse a los árboles, no encontraría nada. Okay, that's creepy. Poco a poco, se acerca más a donde él escuchó los extraños ruidos. Al acercarse más, notó algo que lo espantó y saldría corriendo inmediatamente a su casa. El hombre, dentro de su casa, logró escuchar muy cerca un disparo al aire que lo hizo que entrara en un estado de pánico y se arrojara al suelo. What do you want? El horror aumentaría cuando de repente alguien tocó a su puerta. I just heard that. I just heard the bay door open. Una persona estaba afuera intentando entrar a la fuerza, golpeando fuertemente la puerta de la entrada. Esto haría que la alarma sonara. Vemos que después de un buen rato, el hombre decide salir a investigar con arma en mano,
Pero algo muy aterrador ocurriría después. La persona que estaba rondando la casa logró entrar. Lamentablemente el video se corta allí y no sabemos nada más al respecto de lo que ocurrió. Pero ve el video detalladamente y cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú sobre este caso. ¿Estarías dispuesto a viajar en una casa rodante y estar al acecho de cualquier persona que pueda atacarte durante la noche? El siguiente caso fue publicado en la cuenta de TikTok de Kai House. Él se encontraba acampando junto a un grupo de amigos cerca de un bosque. Esa noche, la tranquilidad del bosque sería interrumpida por un extraño grito que los perturbó, por lo que decidieron tomar teléfono en mano y grabar lo siguiente. That was a f***ing child screaming. Or like a woman or something. That was a female screaming, Phil. Please, please, please. No. That's not a fucking closer, man. Oh my God, Phil, it sounds like somebody's being f***ing raped. Tras su investigación, lograron escuchar unos gritos en la lejanía. Más adelante, al adentrarse un poco más en el bosque, notaron que en los árboles había una cruz de bruja. Oh my God, Phil, it sounds like somebody's being f***ing raped. Dude, you need to help that fucking person, man. It's probably Phil, that sounds like some scary movie shit. fucking middle of Dude, I have nowhere. the biggest revolver ever, dude. I'll do it first. Dude, we're in the middle of nowhere. There's Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. What happened to the other steel target? two. There's one right there on the ground. On the ground. What? That right there. What the f is that? Dude, that's not. Pero esto no sería lo único, ya que nuevamente escucharían un grito aterrador en la lejanía. No. Please tell me you guys are with me. Oh, no. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular que estos chicos pudieron haber estado en una zona de brujas, ya que en los árboles se encontraban estas cruces que nos recuerdan mucho a las cruces de la bruja de Blair, sumado a los extraños gritos en la lejanía que eran incesantes. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. ¿Será acaso que estos chicos sí se encontraban en una zona de brujas? ¿Qué piensas tú? Este caso que te voy a presentar ocurrió en dos momentos distintos, pero están vinculados el uno al otro. Todo comienza tras una transmisión en vivo de un noticiero que, tras unas fuertes lluvias en la zona de Chosica, Perú, fueron a reportar al lugar para poder llevar la información y ver a las personas afectadas. Pero por un momento, algo extraño fue captado en cámara. Desde el asentamiento humano Santo Domingo, Comité 6, mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira. Lograste verlo. Algo sumamente extraño fue captado en cámara. Los reporteros no se percataron de esto. Muchos dicen que podría ser una criatura extraña e incluso piensan que podría ser un ánima en pena, ya que si fuera sido una persona real, los reporteros lo fueran visto y ayudado. Pero esto que vemos no parece humano y tiene una apariencia realmente extraña. Pero apenas unas semanas, un video salió a la luz por otro usuario en internet. Este nos compartiría un pequeño clip cerca del mismo lugar, lo que hizo que muchos internautas recordaran la extraña anomalía captada en televisión.
Una extraña criatura de manos y dedos largos se dejó captar ante el lente de la cámara. Lamentablemente, el clip es muy corto y no podemos ver bien a esta criatura, por lo que no sabemos si es real o no. Pero eso te lo dejaría a ti en la sección de comentarios. ¿Qué piensas que sea esto? Las dos criaturas parecen ser la misma, pero quiero saber tu opinión. Estaré encantado de leerte. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo y colega Dennis de Dark Ghost Paranormal se adentraría a una antigua casa, ya que en esta se dice que mora el fantasma de un niño. Los antiguos propietarios de esta casa habían perdido a su pequeño hijo, pero luego de su funeral, ellos comenzarían a verlo rondando la casa todas las noches. Por lo que Dennis, sabiendo esta historia, decidió investigar y pudo captar cosas realmente extraordinarias. Можно еще будет залезть в подвал, там посмотреть. Чуть позже включу ЕГФ. На улице уже темнеет. Телефон. Началось. Dark encuentra un pequeño teléfono antiguo, el cual se encuentra desconectado. Tras revisar algunas de las habitaciones, el teléfono comienza a sonar y al mismo tiempo varios muebles en toda la casa comenzaron a moverse, haciendo que Dark se sorprenda. Как ты здесь оказался? Dark toma el teléfono y sorpresivamente todos los ruidos en la casa cesan. Где они находятся? Они в подвале?
A través del teléfono, parece que Dark logró contactarse con el espíritu de este niño, el cual le decía que encontrara sus restos y que no sabía dónde se encontraban. Зачем вы это делаете? Почему вы его не отпускаете? Dennis pregunta que por qué hacen esto y por qué no lo dejan ir, y una voz profunda le contesta que es nuestro, y las incesantes manifestaciones poltergeist continuaban. Вот здесь детская куртка. И вот это чей-то позвоночник, я не понимаю. Я просто не разбираюсь. Y там еще были кости. Tras cesar las manifestaciones, Dark entró al sótano, donde encontró una chaqueta de un niño y lo que parece ser una columna vertebral. Ты здесь? Они не твои родители. Твои родители в другом месте. Туда, куда ты уйдешь. Те останки в подвале, они твои? Ты сказал, что тебя здесь держат останки. Как они сюда попали, в этот дом? Ты его знаешь? Он с мира живых или с мира мертвых? Сейчас я включу ловушку и постарайся заманить их на белый свет. ¿Me doговорились? Al comunicarse con esta entidad a través del teléfono, cosas paranormales seguían ocurriendo en la casa.
entra a revisar cómo quedó la habitación. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Ответь. Ответь мне, ты здесь? Зови их на свет. Ты видишь свет? Зови их с собой. Есть. ¿Ты здесь? Tras todas las manifestaciones paranormales, Dennis lograría comunicarse nuevamente con la entidad y esta parece que cedió y abandonó el lugar. Dark manifiesta que esta investigación lo puso muy nervioso, ya que en cualquier momento pudo haberle caído encima toda la casa por las fuertes manifestaciones paranormales que se lograron captar en toda la investigación. Pero cuéntame tú en los comentarios si te atreverías a visitar un lugar así y toparte con una entidad maldita como esta. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.